buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. En el siglo XXI son muchos los que creen que todavía el arte se puede renovar partiendo del proceso pictórico. Hoy nos acompaña uno de esos artistas que pretende actualizar la relación ancestral del hombre con la naturaleza en una percepción analítica y profundamente reflexiva. Nuestro invitado de esta noche es Darío Basso y su obra la podemos ver en la Galería SCQ. Darío Basso es uno de los pintores españoles con mayor proyección internacional en el campo artístico actual. Nació en Caracas, pero a los 3 años se traslada a vivir a Galicia. Hoy no sabemos dónde ubicarlo, después de vivir en Italia, Nueva York o Madrid, y su condición nómada le ha hecho pasar por Senegal, Norte de África, India o América del Sur, siempre buscando historias complementarias a la mirada occidental e introduciendo la dialéctica entre culturas. Esas estancias le llevan a reflexionar sobre la condición humana, la cultura y la naturaleza. Se forma en los talleres del Círculo de Bellas Artes de Madrid, orientados por Villalta, Eduardo Arroyo o Ginovar, destacando enseguida por su arrolladora personalidad. Sus inicios muestran la herencia del informalismo español, un lenguaje individual que se desmarca de la figuración expresionista imperante en Galicia. En 88 es becado y pasa a residir en París, elaborando una pintura más densa y corporal. Incorpora referencias al mundo islámico y sus telas se impregnan de un sentido misterioso. Su obra, a pesar de su edad, ya ha sido objeto de una retrospectiva y está presente en las colecciones del Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria o CEGAC, y la colección del Banco de España. Muy buenas noches, Darío. Bienvenido a nuestro espacio de arte. Gracias. Gran trayectoria, gran currículum y gran retrospectiva la que te hace el MAO, el Museo Alejandro Otero. ¿Qué supuso esta magna exposición? Esta exposición fue encargada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por su agencia, el SEACEX, que me encargó a través del comisariado de Antón Castro y de Marta Lorca, hacer una relectura de mi trabajo a lo largo desde los 80 hasta ahora, y se inauguró en el Museo Alejandro Otero de Caracas. Yo siempre lo digo como buen gallego, soy nacido en Caracas, y claro, uno de los puntos claves también posteriormente a lo largo de mi trayectoria pictórica fue Venezuela. Entonces intentamos que la inauguración de esa retrospectiva, que después estuvo girando por toda Sudamérica, empezase en Venezuela. Y el Museo Alejandro Otero es un magnífico museo con unas dimensiones grandes. Yo suelo hacer obra bastante grande de dimensiones, como podéis ver en la exposición de la Galería SCQ. Y después estuvo girando por Chile, Ecuador, Brasil, Venezuela, como ya hemos comentado, y terminó en La Coruña, en las salas del Ayuntamiento de La Coruña. Muy joven para retrospectivas, además ya en tus primeros inicios ya se hacen revisión con tan solo muy poquitos años de experiencia. La cuestión es que yo empecé con 17 años, ya estaba, digamos, metido dentro de lo que es el engranaje de exposiciones. Empecé muy pronto, dado que no hice en la Facultad de Bellas Artes, entonces casi inmediatamente entré en el engranaje del mundo del arte a través de exposiciones individuales en galerías. Y de un trabajo muy continuo. Sí, y hasta ahora, ¿no? Entonces ya son como unos 25 años y creo que es suficiente para poder ver retrospectivamente. Darío, si te parece, repasamos tu obra. Al principio era el ser humano, después temas como el diálogo entre culturas, sucesivamente fue apareciendo la naturaleza. ¿Qué buscas en todo tu quehacer artístico? Mi relación con la pintura es una relación, digamos, de búsqueda de conocimiento, pero como se materializa a través de la materia, de la textura, de la materia, de la pintura pura, es una reflexión que se delimita, que tiene unos límites, unas fronteras muy diluidas y muy difíciles de concretizar,
porque en donde, digamos, la corporeidad forma parte del pensamiento, que teóricamente serían opuestos. Por lo tanto, mis intereses y los temas sobre los que he tratado han sido siempre muy amplios. Empezó, pues, a principios de los 80, había una reflexión sobre el hombre, sobre el cuerpo humano. Después me empezó a interesar la relación entre las diferentes culturas, entre Oriente y Occidente, hablando un poco de lo que es la frontera entre el norte y el sur, que es el Estado español, ¿no? y donde la relación entre esas dos culturas han existido siempre. Aquí en Galicia, pues, los mouros, ¿no? Que siempre han existido, que siempre han estado, y que forma parte de nuestro acervo cultural y de nuestra memoria cultural, además de otras culturas como puede ser la clásica, con la presencia de los romanos aquí. Entonces esa relación de culturas también formó parte. El hombre me llevó a la historia y a las relaciones entre las culturas, y los últimos años la naturaleza. Ten en cuenta que yo siempre fui una persona muy urbanita. Nací en Caracas, después crecí en Vigo, después me trasladé a Madrid, Nueva York, París, Roma, y la relación con la naturaleza nunca había sido tan intensa, salvo cuando en 1993 hice el Camino de Santiago, y ahí fue como un flechazo entre mi espíritu y la naturaleza. Sí. Entonces empecé a trabajar o a relacionarme más con la naturaleza, y finalmente, después de un viaje en la India, en Benarés hay un templo que se llama Madre Naturaleza. Empecé a trabajar con eso, y eso me llevó a volver a mi tierra madre, a Venezuela, y trabajar en la selva. Y ese fue el comienzo de mi relación, de intentar relacionar que el ecosistema de la naturaleza influyese también en la pintura y formase parte también de la pintura, como anteriormente había sido el hombre o la cultura, o las culturas. Que esa relación tan inmensa con la naturaleza es la que te lleva a la selva. De esa etapa de la selva tenemos como más de 1500 dibujos, sí. Que ya es decir. ¿Y cómo es esa pintura de ese momento que tú denominas pintura tropical? Sí, es la serie que se llama Equinoccial. Está basado en 3 tomos que ha escrito Alexander Humboldt, un biólogo, historiador. Bueno, es un personaje de la cultura alemana, pero también un personaje muy importante para la humanidad, por todo el sentido poético de su obra, de investigación, como biólogo, como etnógrafo, y uno de sus trabajos más importantes que realizó en Venezuela y en el resto de Sudamérica. De hecho, por cierto, salió su primer viaje, fue durante 6 años de investigación en la selva tropical húmeda, salió desde La Coruña. Partió. Y de hecho él resituó a La Coruña, estaba mal situada en latitud y longitud en el planeta Tierra, y él lo resituó. Sí. Aparte de sacar, nuevas especies, ¿no? Sí, y descubrir especies. En esa larga serie que has hecho tú también. Entonces él hizo un tipo de investigación biológica, que era hacer familias de plantas a través de la fisionomía de las hojas, de la forma de las hojas. Entonces eso me permitió a mí investigar sobre la cantidad de información que te puede dar la selva, 1 metro cuadrado de selva, genéticamente, que es una de las formas que ayudan a conservar a la selva, es la cantidad de información genética que ofrece a la humanidad. Sabes que los intereses económicos siempre privan, entonces eso por lo menos es una de las cosas que mantiene más protegida la selva, esa posible información para el futuro, para medicinas, para cualquier cosa que necesite el ser humano. Entonces, eso, trasladarlo a la pintura, entonces hice un decálogo de 1500 dibujos de formas diferentes, y eso me llevó después a la pintura a relacionarla y a hacer que la pintura estuviese relacionada con el agua, dado que la selva tropical tiene a veces 95% de humedad. Y entonces introducía y hacía que la erosión del agua formase parte del acto creativo. Sí. O sea que no eres tú, parece que no eres tú solo trabajando tu serie de formas naturales, sino que es la naturaleza. Porque nos puedes hablar un poquito de este
esta especie de ritual, de ciclo iniciático, de un pasaje en el que tú incluso sumerges las pinturas en el agua. Sí, esa relación con la naturaleza, bueno, es una relación que existió siempre en la poesía, con la naturaleza y con los poetas y con los poetas místicos, esa interrelación entre la naturaleza, el hombre y el espíritu. Y eso es lo mismo que yo experimenté allí, ¿no? Es una íntima relación entre la naturaleza y el medio de la pintura, y mi propio cuerpo se bañaban juntos en el río directamente, de forma que la pintura se hacía como una especie de performance, de acto, de ritual. Sabes, bueno, en todas las culturas, el agua, el acto del agua, en el cristianismo el bautizo, en el Ganges, en Benares, en la India, en la relación con el agua, y el lavarte todos los días es parte de uno de los actos religiosos, en la cultura musulmana también, en la religión musulmana. Entonces era una especie de creación conjunta con el agua y con la naturaleza, para introducir que la naturaleza sea el medio más importante incluso que mi propia mano pictórica, ¿no? Eso es lo que yo intenté, y que eso ha sido una pauta posterior en todo mi trabajo hasta estos días, ¿no? Sí. E incluso, hablando de todos esos elementos presocráticos, ahora en la nueva serie que presentas en el espacio de SCQ, vemos otra serie de elementos, como el fuego, la tierra y el negro. ¿Y tiene algo que ver con Galicia, alguno de estos paisajes? Para mí, Galicia, digamos, todo lo que es la visión, la temperatura de color, siempre está presente en Galicia. Es decir, hay uno de hay varios grandes fotógrafos del mundo piensan que Galicia tiene una de las luces más especiales del mundo, ¿no? Gente que ha viajado por todos lados, y extrañamente siempre que le dices yo soy gallego, y dice, pues Galicia tiene una de las luces más maravillosas que he visto en mi vida. Y eso está integrado dentro de mi propio trabajo, está integrado en mi retina, y forma parte de mi propio yo, ¿no? Entonces Galicia siempre está presente, sobre todo en la temperatura de color, eso es lo más importante. Pero ese hecho de relación con la naturaleza, yo lo sigo manteniendo, y de hecho la obra que está presente ahora en la galería de SCQ han sido producidos a lo largo de todo un invierno, dejando que la erosión de todas las diferentes épocas, del otoño, la primavera, las lluvias, la nieve, porque mi estudio está en un parque natural de la Cuenca Alta del Manzanares, en la Sierra del Guadarrama. También las bajas temperaturas afectan con la congelación de la propia pintura y afectan en la creación de la textura y del magma de la pintura, y ha formado parte de ello. Después el claroscuro y la lucha entre el negro y el rojo forma parte de esa dicotomía que existe en el hombre, ¿no? Y esa dicotomía que existe también en la forma de mirar. También está Eros y Tánatos, ¿no? El amor, la pasión y la muerte. Volviendo a esta serie, tu última serie, vemos que parece que retomas una iconografía ya tratada en los años 80, a base de círculos, de formas dentadas, huellas. Es volver atrás, como diría Richard Long, es cambiar el tiempo del viaje. Efectivamente, la retrospectiva la que mencionamos en la primera pregunta que me hiciste, la retrospectiva con el que estuve viviendo con mi trabajo durante 2 años, porque la acompañaba en el montaje, en el desmontaje de las exposiciones. Entonces pude por fin ver, digamos, colgado toda la posible reflexión o los posibles encuentros que yo tuve a lo largo de estos 25 años de trabajo, ¿no? Entonces, al terminar y encontrarme otra vez con los pinceles, quise interiorizar más esa reflexión que había hecho con la retrospectiva sobre mi propio trabajo, que es esta obra que vemos aquí en la galería. ¿Y qué ha aportado la cultura oriental y todos tus innumerables viajes por otros países? Bueno, yo al ser un artista que no hice la facultad en sí, hice otros talleres, aquí en Santiago también hice alguno de
algún taller muy importante, uno con Yunis Conelles, que aprendí muchísimo también. Y hacer unas educaciones alternativas, eso me ha permitido que el viaje y mis propias experiencias forman parte de mi propia formación. Entonces, la pintura y mi propia experiencia vivencial se han siempre relacionado. Y Oriente me ha permitido siempre ver mi propio trabajo en distancia, ¿no? Cuando estás en otra cultura te puedes retratar a ti mismo de otra manera, ¿no? Y eso me ha permitido ver mi propio trabajo con distancia y conseguir que mi trabajo tuviese una visión cultural mucho más amplia. En todo tu trabajo vemos referencias constantes a Oriente, incluso shivas, formas cristianas medievales, surcos de catacumbas, escritura cuneiforme, es muy presente siempre una pintura tremendamente matérica y muy densa. Sí, porque digamos que la materia es también sedimento de historia y sedimento de memoria. Sí. Entonces, no solo, yo cuando pinto, no solo pinto con 1 kilo de pintura, sino pinto con 1 kilo de memoria, que forma parte de nuestro acervo y que es lo que después está dentro del espectador y lo ve, ¿no? Sí. Hablando de Jan Conellis, al que hacía referencia, también no sé si compartes con él la teoría de que en el pasado está el futuro, un futuro digno y revolucionario, pero siempre mirando al pasado. Sí, yo creo que la historia ha formado, digamos, al hombre y ha permitido al hombre hacerse una relectura y una crítica de sí mismo, ¿no? Si no aprendemos de eso, no iremos a muy lejos, ¿no? De la historia de determinadas etapas hay muchos referentes, incluso en la exposición de aquí tenemos la cúpula del Panteón es un icono en muchas de tus obras, ¿no? Sí. También la serie Aníbal contra Roma, Sí. haciendo convivir a las dos. Sí, de hecho, la cúpula yo estuve en Roma, en la Academia Española en Roma, estuve trabajando 1 año ahí, y de todas las investigaciones que fui con los arqueólogos que están trabajando en la Academia, que me permitió ver casi la gran mayoría de las ruinas latinas y romanas que hay en Roma y en el subsuelo de Roma, el Panteón, digamos, es el concepto de arquitectura más perfecto y aún hoy creo que es uno de los hechos arquitectónicos más importantes, donde por proximidad a mi propia obra, el Panteón es una cúpula es perfecta geométricamente, pero además en el centro tiene un agujero que permite que la naturaleza vuelva a entrar y pueda ser releída por el hombre, ¿no? Es una de las primeras obras que se pueden hablar de meta-arquitectura, ¿no? Sí. Al permitir otra vez que la naturaleza vuelva a entrar dentro de un habitáculo. Sí. Entonces, para mí es como un símbolo de la perfección de la tradición de la cultura latina y romana, que después es la herencia de la cultura que nosotros hemos vivido también, europea en general. Y eso lo contrapongo a una serie de sierras, de elementos que agreden esa perfección de formas que representaría a Aníbal como el representante, digamos, de la lucha entre Oriente y Occidente, que por desgracia ahora lo estamos viviendo más, ¿no? Es algo que yo había empezado a trabajar en el 89, ¿no? Todavía no había pasado todas estas grandes guerras y supuestas luchas culturales entre Oriente y Occidente, pero que en mi obra ya estaba marcada, ¿no? Y esto me ha permitido también, esta situación política es una forma también de hablar, de decir algo yo, una opinión también moral o ética, ¿no? Sobre lo que está pasando en la actualidad, en la historia. O sea, que opinas como Gino Bar, ¿no? Que la obra tiene que ir más allá de la pura percepción estética y que los artistas tienen la obligación moral de reflexionar y hacer reflexionar a la sociedad. Sí, yo de hecho hay una frase de un libro de Tapies que dice que la estética es ética, ¿no? Y yo creo que no hay buen artista que no tenga un posicionamiento ético y por lo tanto político, ¿no? De hecho, cualquier gesto artístico, cualquier movimiento artístico, movimiento, digo, de creación del arte, ya hay per se
conlleva una determinación, hay una palabra y toda palabra tiene detrás un pensamiento y todo pensamiento tiene un posicionamiento ético y por lo tanto político, ¿no? Entonces yo creo que el arte siempre ha estado íntimamente relacionado con el hombre y por lo tanto con una de las facetas del hombre que es la política, que es la relación entre los hombres. Incluso tu labor artística y tu compromiso social, me refiero a los talleres que has impartido para niños. Sí, yo creo que, bueno, como te había comentado, mi educación no es al uso de 5 años en una academia, en una facultad de Bellas Artes, sino que he compartido tiempo, meses y conocimientos sobre todo de maestros como Eduardo Arroyo, Yanis Kunelis, Frédéric Amat, Guy Novart y tantos otros, que todo eso que a mí me han dado, yo me siento siempre en el deber de transmitirlo a otras generaciones. Entonces yo también intento lo más posible, sobre todo cuando estoy haciendo exposiciones en el extranjero, organizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, intento también que haya algo más que no solo sea la exposición, sino también una parte educativa con jóvenes o con artistas jóvenes o con niños para transmitir lo que yo también en su momento recibí, ¿no? Sí. Y recibiste una buenísima herencia, porque Darío Basso es de una saga familiar. Vamos a recordar a los telespectadores que tu tío este año recibe el Premio de las Letras Galegas. Sí, José María Álvarez Blázquez. Sí, y Berta Álvarez Cáccamo es tu prima, ha estado también en nuestro programa. Por tradición familiar, ¿te decantarías a la medicina también? Tradicionalmente mi familia pues, es un extenso clan de intelectuales. En la rama de la que yo soy serían médicos, era una herencia de Darío Álvarez, que todos eran médicos. De hecho mi padre quiso ser pintor y terminó siendo médico y ahora por suerte está retomando más la pintura, es un pintor surrealista muy interesante. Y yo teóricamente también tendría que ser médico, pero me decanté inmediatamente por la pintura, y todo ese acervo cultural y toda esa lucha y defensa de la cultura gallega yo la he vivido desde pequeño, ¿no? Forma parte de la leche materna mía, ¿no? Bueno. Y ahí está presente, ¿no? Darío, el tiempo apremia, pero bueno, ahora hablando de tu proyecto más reciente, supongo que nos convocarás para verlo en la Fundación Luis Seoane. Sí, estoy haciendo, para mí es uno de los proyectos más importantes del arte gallego del siglo XX y XXI, yo no lo debo decir, pero bueno, como no tengo abuela y no está aquí presente, lo digo, es uno de los proyectos más ambiciosos que se han hecho en arte contemporáneo en esta tierra, ¿no? Que es la producción de una instalación que se casa o se enamora de una arquitectura que es el patio interior de la Fundación Luis Seoane, y es como un cuadro donde reviso mi propio trabajo a través de la mirada, del ojo, y de 200 metros cuadrados. Bueno. He utilizado 1 tonelada de pintura y son 23 telas que miden 4,30 metros por 2 y me da 50 kilos cada tela. Bueno, eso es para que veáis un poco la dimensión. Vale. No nos desveles más, Darío, allí estaremos, es que el tiempo ahora nos obliga. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros, que sabemos que tienes que partir inmediatamente para Madrid. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. La actualidad artística se presenta como un amplio campo de experiencias. Hoy existen artistas más que un movimiento artístico puntual, artistas que, como nuestro invitado Darío Basso, profundizan en el juego de la individualidad, creyendo, en definitiva, que el arte aún puede ayudarnos a comprender el mundo. Siéntanlo, ya saben, Darío Basso en la Sala de Arte SCQ. Muy buenas noches y nos vemos el jueves próximo.